Jeremías, capítulo 1. Usted lo tenga, puede decir amén. Gloria a Cristo. Santo es el nombre de nuestro Señor. Jeremías, capítulo 1, leemos una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice la Biblia: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mis palabras para ponerla por obra. Amén. Puede sentarse. Amén. Que sea Dios quien nos hable en esta mañana. Amén. Que sea Dios quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque necesitamos su palabra cada día. Amén. Necesitamos que sea Dios el que siempre nos hable, porque si el hombre habla, son palabras vacías. Amén. Pero cuando Dios habla, son palabras llenas que producen cambio y transformación en las vidas, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y todo el mundo se somete a la voz de Dios. Amén. No hay nada que no se pueda someter a la voz de Dios. Cuando uno lee la Biblia y ve reflejada en la obra de Dios en cada uno de estos hombres que están escritos en la palabra, uno puede ver la maravillosa obra de Dios en las vidas, ¿verdad? Vemos el caso del apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que llevaba preso a todo aquel que seguía a Jesucristo. Pero luego de un encuentro con Jesús, vemos que un Pablo totalmente distinto, un Pablo diferente, un Pablo que fundó más de 50 iglesias, un Pablo que escribió 13 epístolas, un Pablo que quedó enmarcado la palabra de Dios, un Pablo que nos dice la Biblia que nos enseña, que aún por la predicación de Pablo, nosotros conocemos el evangelio de salvación. Entonces nosotros podemos ver la obra maravillosa que Dios hace en cada vida, ¿verdad? Moisés, un hombre que un día también Dios escogió para libertar al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Mire que la labor de Moisés no era fácil, ¿verdad? Tenía que presentarse delante de Faraón. Y Faraón tenía cautivo a Israel hace más de 400 años y no lo dejaba salir. Pero Dios le dijo: ve, porque él se va a mover a lo que yo te diga. Porque la palabra nos enseña que Dios ablanda y endurece el corazón de que él quiere. Y Moisés empezó a poner excusas a Dios y empezó a ponerle trabas a Dios. Pero Señor, mira esto, Señor, que es que yo no sé hablar. Pero Dios obró en esa vida. Como también lo hizo en este hombre llamado Jeremías. Un hombre que un día Dios escogió por profeta a las naciones. Un hombre que dicen algunos estudios bíblicos que tenía un triple ministerio: profeta, evangelista y hasta pastor. Un hombre que no le tocaba fácil. Un hombre que cuando recibe ese llamado de parte de Dios, siente temor,
siente que no tenía las capacidades ni las cualidades de pronto de ejercer el llamado y la misión que Dios le estaba encomendando a este hombre. Existen llamados sin misiones. Gracias, hermano. Existen llamados sin misiones, ¿verdad? Usted de pronto puede llamar a alguien por teléfono para saludarlo, simplemente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, llamaba para ver cómo estaba. Pero también existe un llamado que usted hace. Mira, te estoy llamando porque es que necesito que me hagas el siguiente favor. Entonces son llamados totalmente diferentes. Vemos el llamado que Dios le hizo a Samuel, ¿verdad? Dios le hizo un llamado a Samuel, pero este llamado a Samuel fue para entregarle una palabra, para que Samuel supiera lo que iba a pasar en aquellos momentos. Y Samuel le revela la palabra a Elí, ¿verdad? Pero se la revela es porque el mismo Elí le dice, dime lo que Dios te ha dicho y no me encubras nada si Dios te añade o Dios te quite. Amén. Jeremías se le había dado una misión y era empezar a predicar la palabra, era empezar a llevar el mensaje de salvación, era empezar a predicarle a un pueblo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque recuerde usted que Israel era un pueblo que era muy menguante, era un pueblo que era de doble ánimo, era un pueblo que era de dura cerviz, como Dios se lo había dicho a Moisés, ¿verdad? Porque unas veces adoraba a Dios, pero otras veces se iba a los vales. Unas veces estaba con Dios, pero otras veces les daba la espalda a Dios. Y Dios levanta a este profeta con el único fin de que lleve el mensaje a este pueblo y les haga ver el error en el cual se están encontrando. No era sencilla la labor de este hombre Jeremías. Amén. Ayer Dios nos hablaba, ¿verdad?, del verdadero evangelio, de la verdadera palabra, de que hoy todo el mundo busca el ministerio, ¿verdad? Todo el mundo quiere el ministerio de Pablo, pero ¿por qué no buscan el ministerio de Jeremías? Porque lo que le tocó vivir a Jeremías fue duro, hermano. Aún con su propia familia le tocó enfrentarse. Por eso es que cuando Dios lo llama, verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Palabra tremenda que le estaba dando Dios a Jeremías, ¿verdad? Una palabra de confianza, una palabra de certeza, una palabra que hacía que Jeremías se fortaleciera cada día más en la obra a la que Dios lo había enviado. Una palabra que le hacía entender a Jeremías que lo que él iba a empezar a ejercer, todo iba a estar en las manos de Dios, porque era Dios el que iba a ir delante de él, porque era Dios el que lo iba a sustentar, porque era Dios el que le iba a ayudar, porque era Dios el que iba a estar en cada una de las obras que Jeremías ejerciera. Ahí iba a estar Dios presente. Sin embargo, Jeremías sintió temor en ese momento. Jeremías no se sintió con las cualidades ni las capacidades de pronto para ejercer la misión que Dios le estaba entregando en aquel momento. Caso similar al de un hombre llamado Saúl, hombre que fue escogido como el primer rey de Israel. Y cuando Dios envía al profeta llamado Samuel para que lo unja, este hombre le dice a Samuel, pero yo soy de la más pequeña de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, mi familia es pequeña, ¿y cómo me va a escoger el Señor a mí por rey? O sea, ¿por qué el Señor a mí me va a escoger como rey? Si yo no soy nada, yo no soy nadie para que el Señor me escoja como rey. Pero el profeta le dice, Dios te ha escogido como rey a ti. Amén. Dios escogió a Jeremías para predicar el mensaje de salvación. Dios escogió a Jeremías para que Jeremías llevara la palabra. Así como este hombre Saúl iba a gobernar al pueblo de Israel, así Jeremías iba a llevarle esta palabra a este mismo pueblo. Pero las obras a las que Jeremías se iba a enfrentar iban a traer consigo, además de ese temor, un momento en el que Jeremías iba o sentía que Dios no estaba en medio de la obra que él estaba haciendo. Mire, vamos un momentico ahí a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20.
Vamos a leer el verso 7, Jeremías 27. Mire lo que dice la Biblia. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté y sufrílo, y no pude. Tremendo lo de Jeremías. Jeremías llegó a ese momento que a la vida de todo cristiano llega. Había un pastor que decía, el cristiano que no ha vivido esa etapa de su vida, que no quiere saber nada del ministerio, que no quiere saber nada de avanzar y de seguir, no ha vivido el verdadero evangelio. Porque el evangelio verdadero es sufrido. Amén. Tenemos que padecer por esta palabra. Tenemos que padecer por este evangelio. Cuando Dios llamó un día al apóstol Pablo, le dijo, porque instrumento útil me es para el evangelio, pero le tengo que enseñar lo que es sufrir por este evangelio. Amén. Y Jeremías estaba empezando a vivir las consecuencias de ese sufrimiento. Pero llegó el momento que era tan dura la prueba y tan dura la adversidad que dijo, Señor, no aguanto más. Pero hay algo dentro de mí que me insta, que me incita, que me llena a que te siga alabando, a que te siga glorificando y a que siga predicando tu palabra. Amén. Ese es el fuego y la llenura del Espíritu Santo que la iglesia de hoy necesita. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos cada día. Amén. Estar lleno de ese fuego de Dios que a pesar de las luchas, de las pruebas y de las dificultades que estemos viviendo, nosotros sepamos que existe un Cristo glorioso y poderoso que entregó a su único Hijo en la cruz para darnos la vida. Y además de darnos la vida, nos entregó la oportunidad de llevar un mensaje para aquellas personas que lo están necesitando. Usted conoce personas que están necesitadas de una palabra. Usted conoce miles y miles de personas que hoy en día nadie da un peso por ellas, que no se creen nada. Pero nosotros tenemos ese mensaje para decirle que hay un Cristo grande y un Cristo poderoso. Amén. Así como Jeremías empezó a llevar esa palabra, hoy nosotros tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje de salvación a las vidas. Jeremías reconoció en aquel momento quién era Dios para su vida. Reconoció en aquel instante que Dios era el epicentro de su vida, que su vida giraba en torno a Dios, que no había más nada para él sino simplemente hacer la obra a la cual Dios lo había llamado. Cuando Jeremías empieza a dar a conocer el mensaje, eran muchos los opositores que llegaban a su vida, eran muchas las personas que criticaban cada una de las palabras que este hombre daba. Y este hombre, en cierto momento, sintió que su vida desfallecía, sintió que de pronto no había expectativas para él de que la gente pudiera comprender y entender lo que él estaba intentando darles a conocer a las personas, intentando que este pueblo reconociera sus errores, porque el salmista decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Nosotros a veces no nos damos cuenta en qué estamos fallando. Por eso necesitamos que otro hermano, otra mano amiga, nos haga ver los errores que cometemos a diario. Porque cometemos muchos errores, pero gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso que nos ayuda cada día a seguir adelante. Amén. Un Dios que nos da su fortaleza, un Dios que nos da su mano, un Dios que está ahí ayudándonos, ¿verdad? Que está presto cada día a brindarnos de su palabra. Y Jeremías iba a empezar, a vivir una situación dura, y es un problema que hoy en día se está viviendo mucho en el pueblo de Dios, y es la falsedad. Amén. Hoy en día se está volviendo mucha falsedad en el pueblo de Dios.
Hoy en día aún entre hermanos es triste, pero aún entre hermanos se traicionan porque el uno quiere el puesto del otro, porque el uno quiere alcanzar lo que tiene el otro y no le importa indisponer a la persona, no le importa hablar mal si le toca con tal de ganarse la posición que el otro tiene. Mira lo que dice el capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: Oh, mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira contra un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. No era fácil entregar esta palabra, ¿verdad? No era fácil entender lo que Dios a este hombre le había mostrado. Hay momentos en que Dios nos da palabra a nosotros para dársela a otra persona, pero a veces la palabra es dura que nosotros lo pensamos 2 y 3 veces para llevarla, ¿verdad? Jeremías estaba en este momento en un desespero, en una tristeza tan grande de ver lo que se estaba presentando en el propio pueblo, ¿verdad? Entre los mismos congregados, porque mire que el verso 1 nos dice que: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Era algo tremendo de que la traición que se estaba presentando era demasiadamente impresionante, que aún había mentiras el uno con el otro, y la palabra a nosotros nos enseña que hable verdad sus hermanos, entre sus hermanos tenemos que hablar la verdad. Por eso Jeremías siempre permaneciera dando la palabra que Dios le había entregado, exponiendo lo que Dios había dado para su vida. Dice el verso 5: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por eso fue que este hombre, cuando Dios le hace el llamado, Dios enseguida le dice: no temas cuando estés delante de ellos, porque yo voy a ser Jehová, tu Dios. En la vida nos vamos a presentar con muchas adversidades, muchos problemas, con muchas situaciones, pero es en ese momento nosotros tenemos que confiar que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. A pesar de que se nos levante el que se nos quiera levantar, a pesar de que muchas personas, aún como Jeremías, nos señalen, nos critiquen, se burlen y se ríen de nosotros, nosotros tenemos que seguir confiando en este Dios que Jeremías confió. Amén. En este Dios que todavía sigue vivo y, como dice su palabra, que su brazo no ha sido cortado para aún entregar la salvación. Dios está todavía rindiendo su mano para que todo aquel que reconozca sus errores y sus fallas rinda su vida y su corazón a Él, para que Cristo entre y transforme esas vidas totalmente, porque las vidas necesitan ser transformadas. Aún nuestras vidas necesitan cada día ser transformadas, y las transformamos a través de la palabra de Dios. No podemos transformar nuestra vida con lo que nosotros creemos o pensamos que verdaderamente le podemos causar un cambio, ¿verdad? A veces esto se ve mucho en la mecánica. Bueno, en los mecánicos que uno dice empírico, utilizan para sacar de una llanta
utilizan un destornillador de estría y un martillo. El destornillador fue hecho para atornillar y destornillar. Para uno sacar el rin de la llanta está su propia pieza, ¿verdad? Utilizan piezas donde no van. Y a veces nosotros utilizamos otras cosas para querer transformar nuestras vidas. Por eso es que existen todas las impresionantes y tristes cosas que uno ve hoy día en el pueblo de Dios. Porque mucha gente busca de alguna u otra manera querer transformar sus vidas, querer darle un avance a su vida y no sabe que lo que están haciendo es causando retroceso de esta misma. Israel reconoció a Dios en algún momento, fue guiado por Moisés, pasaron y vieron la gloria de Dios tremendamente cuando pasaron el Jordán, el Mar Rojo, cuando vieron el maná del cielo, ¿verdad? Vieron todos los sucesos apoteósicos que Dios les permitió vivir porque Dios quería darle a conocer su gloria, su poder, su señorío y su majestad. Pero un día Israel se olvidó de ese Dios grande y de ese Dios poderoso. Pero Dios es tan bueno que Dios empieza a levantar a sus profetas para que sus profetas alineen nuevamente a su pueblo. Y a veces Dios envía su palabra para alinear nuestras vidas, pero nosotros estamos como una canción que dice por ahí: ciego, sordo y mudo. Israel pensaba que todo estaba bien, que las profecías que Jeremías daba, que la palabra que Jeremías daba eran locura, eran un simple invento de un hombre que quería dar a conocer un mensaje de salvación. Aún el mismo Pablo, el mismo Jesús predicaban la palabra, enseñaban el mensaje y los tenían como locos, los tenían como engañadores. A Pablo le decían: este que predica herejías, ese que predica de la secta de los nazarenos. Pero Pablo predicaba era el Cristo vivo y el Cristo glorioso. Amén. Pablo le estaba enrutando a un pueblo gentil a que conociera la verdad, porque la verdad, como decía el mismo Jesucristo, los iba a hacer libres. Y para eso Dios había levantado a este profeta Jeremías, para libertar a aquel pueblo de aquella cautividad en la cual estaba viviendo. Estaban viviendo una cautividad tan tremenda y se había empezado a presentar una apostasía impresionante en el medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esa apostasía se ha empezado a presentar en estos tiempos y que esa apostasía la estamos viviendo y que nosotros, gloria a Dios, porque hemos conocido esa verdad, amén, y hemos sido libertados y por eso podemos darnos cuenta el verdadero camino por el cual cada día caminamos, amén, y que tenemos una palabra que se convierte en nuestro profeta, que cada día nos enseña y nos instruye al camino verdadero. Por eso nunca podemos descuidar este libro, amén. Por eso nunca podemos descuidar la misión a la que Dios un día nos llamó, para la misión para la cual un día a nosotros nos escogió. Jeremías siguió adelante. Jeremías no le importó lo que tuvo que padecer, lo que tuvo que sufrir, pero este hombre siguió llevando el mensaje de salvación. Aún en algún momento le dijeron: no te vas a casar, pero Jeremías se negó a sí mismo simplemente por llevar este mensaje de salvación. Amén. Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Y esto nos enseña que los propósitos de Dios son desde el principio hasta el final. Porque el que piensa la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. A veces pensamos que como el óvulo y el esperma se unen, forman una linda criatura, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo a Jeremías: porque en el vientre de tu madre te formé. O sea, Dios fue el que le dio la misma figura a este gran varón de Dios. Tremendo. Mira lo que dice el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué? Que nosotros fuimos escogidos aún desde antes de la formación del mundo para llevar sembrada esta palabra de salvación, para llevar el sello que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas, para que nosotros,
alcanzáramos una mejor manera de vivir. Pero a veces nosotros nos olvidamos de estas cosas. A veces tenemos en poco cuando recibimos la palabra. A veces tenemos en poco cuando recibimos la corrección. Y si viene de parte de Dios, gloria a Dios por ella. Porque Hebreo nos dice que al principio ninguna corrección o exhortación es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después produce fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. ¿Será que Jeremías no la recibió? La recibió y bastante, Dios. Fue bastante ejercitado en la disciplina de Dios. Y a veces nosotros no nos dejamos ejercitar en esa disciplina porque no tenemos una verdadera disciplina. Así como el soldado tiene una disciplina, así nosotros también tenemos que tener una disciplina. Y esa disciplina nos hace falta. A la iglesia de Jesucristo le hace falta esa disciplina. Porque si esa disciplina estuviera, nosotros nos fuéramos insofactos a la voz de Dios. Pero a veces somos como Jonás, que le sacamos el curve a la orden que Dios nos ha dado. A veces somos como Elí, que cuando el profeta Samuel le dio la palabra, le dijo, bien sea Jehová que haga como él quiera. Somos indiferentes a la voz de Dios. Amén. O a veces somos como Moisés, que Dios le da la palabra, que Dios entrega la misión, pero le sacamos excusa a lo que Dios nos está diciendo. Le ponemos trabas, le ponemos talanquera. Jeremías quiso poner traba a Dios, quiso poner obstáculo a Dios, pero ya Dios había tenido un propósito con este hombre. Ya Dios había trazado su obra maravillosa en este hombre y lo había escogido para hacer la obra que Dios necesitaba que se hiciera sobre este pueblo de Israel. Y por eso fue que Jeremías no se desistió, sino que fue e hizo lo que Dios le dijo. Amén. Lo que Dios le pidió que hiciera. Lo que Dios le dijo que tenía que poner por obra. Mire que el verso 15 nos dice, porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y juntos a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías o habla o habla. A Jeremías no le quedaba más opción. O tenía que hablar o tenía que hablar. Dios un día le dijo al apóstol Pablo, no temas, habla. No temas, habla. Amén. El juicio que Dios iba a enviar sobre estas personas era un gran juicio por lo que se estaba empezando a presentar entre ellos. Pero Dios envía a este hombre para que este hombre aperciba al pueblo de lo que ha de suceder. Por eso Dios a nuestra vida habla con anterioridad, porque Dios nos apercibe de lo que ha de suceder. A veces no nos habla con palabras, sino con simples situaciones que nos suceden. Ya nosotros debemos ser apercibidos de que algo se nos está avecinando a nuestras vidas. David fue un hombre que no entendió estas cosas. Un día se acostó con la que no debía acostarse, con una mujer llamada Betsabé, y esta mujer era esposa de un hombre llamado Urías. Y este Urías era, digámoslo, como un escolta de este David. Y cuando esta mujer queda embarazada, le manda y le dice a David, mira David, estoy embarazada. David empezó a rascarse la cabeza y ahora, ¿cómo me quito yo este problema de encima? Bueno, la única manera es, voy a mandar a llamar a Urías, lo emborracho, y como esté borracho se va, se acuesta con la esposa y listo, le echo el hijo a él. Pero lo que no sabía que había unos ojitos que lo estaban viendo y que le tenían la mirada puesta a todo lo que iba a hacer y que no quería que David cometiera ese error que iba a cometer. David llamó a Urías, lo embriaga y lo manda para su casa.
Pero Urías dijo, ¿cómo me voy yo allá a dormir a mi casa? Si estamos en tiempo de guerra, mi señor está en el palacio, yo me voy a quedar durmiendo aquí en la puerta. Se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Le avisaron a David, le dijeron, David, Urías no se fue para la casa. O sea que David tenía un compinche que era el que le avisaba lo que este hombre hacía o no hacía, ¿verdad? Y a veces nosotros buscamos compinche también. Y la Biblia dice que el que acolita o participa del pecado ajeno se vuelve igual que pecador. Amén. Por eso era que Jeremías le predicaba a todo el mundo y le decía, miren esto, cueva de ladrones, arrepiéntanse porque viene juicio. Él en ningún momento, a pesar de que su familia también estaba en contra, en ningún momento se fue a favor de la familia, sino que se la puso en contra solo por amor a Cristo. Amén. Y este David vuelve otra vez, llama a Urías, le da unos presentes y le dice, mira, David, ¿cómo va la batalla? ¿Cómo va la guerra? No, mi señor, va bien. Ah, mira, aquí tienes este presente. Te vieras ir para la casa a descansar un rato. Has trabajado, me has cuidado, me has escoltado, me has protegido. Es momento de que descanse. Urías se fue, pero enseguida dijo, no, yo no me puedo ir, dejar a mi señor. Y se quedó durmiendo en el palacio. Dios le estaba percibiendo a David del error que iba a cometer. Dios le estaba diciendo a David, David, cuidado con lo que vas a hacer, mijo. Porque es que a veces Dios no nos habla con palabras, sino con simples hechos y simples acciones. Ese es el lenguaje de Dios también. Amén. Con cosas que nos pasan, ya nosotros tenemos que ser percibido enseguida. David, desatendido, fuera de lo que Dios le estaba percibiendo, se ingenió y dijo, bueno, ahora que vayan a la guerra, pónganme Urías adelante y déjenlo solo, para que cuando él entre a la batalla, lo maten. Y mataron a Urías. Y David pensó que se había quitado un peso de encima. Lo logré, obtuve lo que quería. Pero él no sabía que Dios lo iba a llamar después a cuenta, a cobrarle lo que había hecho. Amén. A ponerle y a decirle, bueno, David, ahora ven que tú y yo vamos a arreglar cuenta por lo que hiciste. Porque yo te estaba percibiendo de lo que te iba a suceder, pero no hiciste caso. Este pueblo estaba ajeno igualmente a lo que Dios iba, al juicio que Dios iba a enviar sobre ellos. Y Dios levanta al profeta en misericordia para que el profeta dé la palabra. El profeta sabía que era duro, que no era nada fácil, ¿verdad? Pararse en una congregación y decirle, esto es una cueva de ladrones. Imagínense que usted Dios le diga que vaya a una iglesia y se pare en la puerta de la iglesia y diga, aquí no está Dios. Aquí lo que hay es un poco de ladrones. Aquí lo que hay es un poco de fornicario, de adúltero. Yo creo que las piernas le tienen que temblar a uno ahí en la puerta, porque no es fácil, ¿verdad? Pero Jeremías no le tembló nada. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías confiaba en el Dios grande y poderoso que lo había llamado. Porque Jeremías tenía la certeza de que ese Dios que le estaba dando la palabra y que había puesto sus palabras en los labios, porque la palabra nos enseña que Dios tocó sus labios y he puesto mis palabras. Tremendo. Jeremías iba a hablar a lo que venía del cielo, mi hermano. Y nosotros hablamos esa palabra que viene del cielo si cada día nos guardamos para Dios. Si cada día nos santificamos delante de la presencia de Dios, esa palabra siempre va a ser parte de nuestra vida. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que guardar cada día. Amén. No tener temor a la adversidad ni al problema que estemos viviendo. No tener temor a lo que Dios nos envía a hacer. Porque si fue Dios el que nos envió, Dios nos entregará la victoria. Israel un día iba a pasar el Jordán y no era fácil. Y traían atrás al ejército de Faraón y su gente. ¿Y ahora para dónde cogemos? ¿Y ahora por dónde pasamos? Pero ya Dios había ingeniado el plan. Y el pueblo pasó por la parte seca. Y cuando Faraón quiso perseguirlo, esas aguas cayeron y taparon a todo el pueblo de Faraón y lo mataron. Y Dios le entregó la victoria a Israel. Amén. Jeremías fue llamado desde el principio, vivió lucha, prueba, tenía a los enemigos siempre persiguiéndolo, pero sabe que llegó al final y la gloria de Dios se manifestó en su vida. Amén. Cumplió con el propósito para el cual Dios lo llamó, y no solo eso, sino que hizo entender a todas estas naciones el error
que estaban cometiendo. Por eso lo importante y lo maravilloso de nosotros, siempre estar presto a esa voz de Dios y ese llamado que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Quiero que terminemos con esto en el libro de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, verso 26. San Juan 12, 26. Mire lo que dice la palabra. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí bien estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe por qué Jeremías quedó escrito en la Biblia? Porque Jeremías le sirvió a Dios y Dios lo honró. Todos los hombres que aparecen escritos en este libro, esos nombres son honras que vienen de parte de Dios. Pero a veces buscamos la honra del hombre y no la honra que viene de parte de Dios. Y la honra del hombre es efímera, porque con el primer error que cometa, te va a señalar y te va a apartar. Dice el proverbio que muchos son los amigos del rico, pero aún al pobre nadie lo mira. Aún el mismo amigo le he quitado. Porque es que la gente está pendiente a nuestros errores, ¿verdad? A la falla. Está más pendiente a eso que a las cualidades que tenemos, ¿verdad? Dios estaba pendiente era de las cualidades de Jeremías, porque Dios no mira tus errores. Amén. Los errores los mira de Satanás para querernos señalar a nosotros. Si es bien, es cierto que tenemos que hacer como dice la palabra, que lo cojo no se salga, sino que se enrute en el camino, ¿verdad? Pero lo que mira Dios de nosotros, esa disposición que tenemos, esa entrega que tenemos para seguir adelante, para seguir poniendo por obra su palabra. La honra, un día la recibiremos si seguimos perseverando en Dios. Amén. Un día nadie daba nada por nosotros, pero Cristo dio su vida. Amén. Por nuestra vida. Hizo un intercambio y dijo, bueno, yo doy la mía por la de ellos. Aún ni siquiera estábamos nosotros en los planes de nuestro papá y ya Dios nos había escogido para salvación. Los padres de Jeremías no sabían que lo que un día iban a procrear iba a ser un gran varón de Dios que aún en estos entonces todavía es proclamado y todavía es reconocido. Amén. María y José no sabían que un día que lo que iba a procrearse en ese vientre iba a ser el camino de salvación para muchos. Cuando el ángel les revela la verdad, ellos entendieron el privilegio tan grande que Dios le había entregado, haber sido escogidos para tener en su vientre el Mesías que iba a entregar la salvación de una humanidad. Jeremías fue escogido así también, ¿verdad? Dice el Salmo 100 que reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de su prado somos. Tremendo, ¿verdad? Lo que hace Dios con nuestras vidas es tremendo y es maravilloso. Por eso nunca nos olvidemos de lo que Dios hace. Amén. Nunca nos olvidemos de esa palabra que Dios nos ha entregado. Nunca nos olvidemos que, aunque se presente lo que se quiera presentar, tenemos un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Amén. Tenemos un Dios poderoso que dice la Biblia que va delante de nosotros como poderoso gigante, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, que irá tumbando puertas de hierro y haciendo pedazos candados de bronce. Un Dios que no ha perdido ninguna sola batalla. Un Dios que liberta, que salva, que sana, que da vida. Ese es el Dios que tenía Jeremías y ese es el Dios que aún nosotros hoy en día tenemos. Por eso nunca neguemos a ese Dios. Amén. Nunca neguemos a ese Dios. Jeremías jamás lo negó, sino que siempre siguió llevando este mensaje que Dios le dijo que llevara. Esta profecía que Dios le decía, ve a ese pueblo y entrégale la palabra. Aunque nos echemos de enemigo al mismo presidente santo, pero vamos a seguir predicando este mensaje. Vamos a seguir viviendo esta palabra que Dios ha entregado a nuestras vidas como Jeremías la vivió. ¿Por qué? Porque si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde vamos a estar? Si no allá en el cielo, porque allá es donde está Cristo. Amén.
Aquí en esta tierra somos simples peregrinos y pasajeros. Como un día un mensaje que escuchaba que se llamaba somos alquilados. Aquí estamos alquilados en esta tierra. Amén. Porque nuestra morada celestial está allá arriba en los cielos. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Verdad? Y por esa misericordia de Dios estamos con vida. Por esa misericordia de Dios, Jeremías llevó el mensaje de salvación. Porque fue tanta la misericordia que Dios tuvo que levantó a este profeta para que este profeta llevara el mensaje. Hasta hoy estamos vivos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que seguir buscando esa misericordia de Dios cada día. Amén. Dios la derramaba sobre este pueblo cada día y sobre este pueblo cada día para que este pueblo entendiera, para que este pueblo comprendiera. Pero a veces somos como esa propaganda que sale en la televisión. Mi papá es un cabeza dura y no quiere aprender. ¿Verdad? Usted la ha visto de los niñitos que le dicen a los papás cuando van a las cuentas y el otro es el que digita la clave. Mi papá es un cabeza dura y no quiere aprender. Y a veces no aprendemos y tropezamos con la misma piedra y tropezamos con la misma piedra y tropezamos con la misma piedra. Es momento de que hagamos un alto en nuestra vida. Amén. Es un momento que miremos verdaderamente cómo estamos conduciendo nuestra vida, ¿verdad? Si estamos yendo como el pueblo de Israel que pensaba que estaba en lo correcto, pero estaba fuera totalmente de esa voluntad de Dios. Y que no esperemos que Dios tenga que levantar un profeta cuando ya Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios no ha perdido ninguna sola batalla. Y esta batalla que tenemos nosotros con Satanás, tampoco la vamos a perder porque aceptamos a Cristo en el corazón. Y Él tiene las llaves del Hades y de la vida. Amén. Y un día le dijo, como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque en la cruz Dios venció y entregó vida y vida en abundancia. Amén. Dele un aplauso a Cristo y póngase en pie para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Glorificado sea el nombre de Cristo. Job decía en el capítulo 34, verso 3, porque el oído prueba las palabras como el paladar degusta lo que uno come. Ese pueblo no escuchaba la voz de Dios, por eso no podía degustar lo que Dios les estaba entregando. Nosotros tenemos un oído que Dios ha adiestrado y que cada día tenemos que adiestrarlo para que escuchemos su voz, porque si la escuchamos, nos alimentamos, ¿verdad? Y si nos alimentamos, nos fortalecemos. Por eso Jeremías siempre tenía atento su oído a lo que Dios le decía. Jeremías, a todo lo que te envíe, vas a ir. A todo lo que yo te diga, tú irás. Señor, pero es que yo soy un niño que no sé hablar. No digas que seas un niño. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestras cualidades. Amén. Dios sabe de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Nosotros somos los que nos limitamos, pero Dios jamás se limita. Amén. Dios jamás se limita. Nosotros nos limitamos porque creemos que no tenemos las cualidades suficientes para emprender lo que Dios nos diga. Pero ¿sabe? Las tenemos más y más de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y a Cristo le fue entregado la autoridad de todo. Porque todo está al estrado de sus pies. Amén. Por eso, tengamos siempre la certeza y la confianza en el Dios de Jeremías. Amén. Porque ese es el mismo Dios que nosotros vivimos. ¿O usted no vive ese Dios? Amén. Ese es el Dios que nosotros vivimos. El Dios de Jeremías. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por